Ok, ya. Hola, disculpa que Ujú. a nosotros se nos cayó justo el video, o sea, la clase, y no sé si podría repetir la última información que diste, que justo iba a hablar, creo que de las siguientes clases de auxiliares si van a ser en presencial o en Zoom. Ah, ya. Eh, el tema es que, bueno, no sé si sabes, me rompí la pierna derecha, la rompí en dos, me operé hace el día antes de partir clase, el domingo 7 me operé, y debido a eso tengo que hacer online, entonces, pero ya me he adelantado en cuanto a mi proceso médico, ayer fui al doctor, me hicieron radiografía, está todo excelente, puedo caminar, pero mañana tengo mi primera hora al kinesiólogo, tengo una tanda de 10 kinesiólogos, 10 horas al kinesiólogo constante, entonces, dependiendo de lo que me digan mañana, así tipo, no sé, hoy estás excelente, no has perdido masa muscular, puedes caminar normal, dependiendo de eso, podemos ver qué onda. Incluso mi licencia iba a terminar el 8 de septiembre, y mi doctor me dijo que desde mañana podía ir a caminar, pero yo no soy de Santiago, yo vivo solo en Santiago, yo soy de Valparaíso, entonces también eso trae complicaciones de cómo ir, cómo llegar, las comidas, el aseo, y todo es más complicado teniendo o una bota en el pie derecho o que cada paso es algo difícil. Así que, dependiendo de mañana, voy a enviar un correo informándole de mi situación y qué van a hacer de los auxiliares. El pronóstico familiar dice después del 18, el pronóstico medicinal profesional dice la próxima semana. Entonces ahí veremos. ¿Eso se entendió ahí? Ya, eso. Bueno, y mil disculpas por todo. Pues, ya, antes de ponerse a llorar y a lamentar la situación. Ya, ok. Esta semana, ¿qué trata? Es continuidad y valor intermedio, Weierstrass, todo lo que tenga que ver con buscar en una función continua algo que exista en el medio. Como recuerda en la primera clase auxiliar, o sea, cuando vimos, sí, en la primera, vimos la función de Dirichlet, que fue un ejemplo excelente, creo yo, de cómo ciertos conjuntos no son continuos de ninguna forma. Y al igual que podemos definir un conjunto A, B, podemos definir un conjunto como los racionales, irracionales, enteros, naturales, reales, así constantemente. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que hay ciertos conjuntos que no son continuos, por ejemplo, ¿como cuál? ¿Alguien me puede decir un conjunto así numérico que no es continuo? Los racionales, excelente, Benjamín. Dije siempre, excelente, Benjamín. Los racionales, por ejemplo, es un conjunto que no es continuo porque puedes encontrar un valor entre medio de ellos que no existe. Yo en la pauta puse raíz de 2 entre 2 y 3 y eso fue una estupidez, me confundí. Entre 1 y 2 es raíz de 2, de ahí que es como raíz de 2 es como 1,4, 1,42, 1,35, 6 y 37. Y de ahí que me lo aprendí para no culparme con entre medio de no saber matemática. Bueno, entonces, es lo mismo tenemos para ciertos conjuntos. El conjunto continuo más completo, por decirlo así, son los reales, porque no importa qué real tengas, puedes construir lo que tú quieras entre medio. Puedes incluso dibujar como una espiral en un gráfico de entre funciones reales y va a ser continuo. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo primero vamos a ver es lo que es el teorema de valor intermedio. Ya lo vieron en clases, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿No lo vieron? Sí lo vimos. Ah, ya. Bueno, vamos a hacer una repasada rápida. Si tenemos una f que va como a y b, y este va hacia los reales, y como una función continua, entonces, tal que f de a punto f de b es menor o igual a cero, entonces va a existir un x barra, pongámosle, perteneciente a A, b, tal que f de x barra es igual a cero. ¿Ya? Es directo y bastante como entendible.
El otro teorema importante es el teorema de Weierstrass, o Bolzano-Weierstrass, pero voy a ponerle Weierstrass. Weierstrass. Que nos dice que con f entre a y b a los reales, continuo, casi todo esto es como depende de la continuidad, entonces f es acotada y tiene mínimo, min, o máximo, recuerden que es lo mismo pero con un negativo, en a, b. Y me faltó mostrar otro teorema, que es el teorema de Bolzano, y ese lo vamos a ver al tiro, que ese no me acuerdo muy bien, pero esa tiene que ver con los ceros. Es que lo había escrito en la pauta, que era que el teorema de Bolzano, buah, nos dice que si G, bueno, pongámosle F, si F entre A, B va a los reales, es continua, o sea, y cumple que, vale, con f de A punto f de B es menor o igual a 0. Entonces, va a existir un C perteneciente a, B, tal que f de 0, perdón, de una constante cualquiera, pongámosle C, es igual a 0. Ah, espera, estoy confundiendo. Ah, no, da. Bueno, es lo mismo. Me confundí completamente. No, sí, era exactamente lo mismo que el tema del valor intermedio. Bueno, entonces solo necesitamos eso. ¿Dudas con esto? Disculpa, en el segundo teorema, ¿es mínimo o máximo o los dos? Su mínimo y su máximo. Perdón, aquí sí, aquí. Y max. Ahí sí. Sí, lo escribí un poco, no se entiende muy bien, pero ahí sí. Creo que se entiende mejor. Eh, ya. ¿Otra duda para pasar los problemas? Ok. Entonces va a pasar a la P1. Todo el resto del resumen es información adicional que uno puede obtener de la continuidad que vimos en el capítulo 1. Entonces, pero lo más importante son estos dos teoremas. El primero, vamos a ver la P1. Si tenemos una f, una función f, entre a, b y va a los reales, como ella es continua, supongamos que para cada x perteneciente a, b, existe tal que el valor absoluto de la función f de y es menor o igual a un medio el valor absoluto de f de x. Y tenemos que demostrar que existe un C
tal que f de c es igual a 0. Ya. Entonces, ya, lo primero que pueden ver de este problema es que se parece mucho al primer teorema que vimos en el resumen, ¿no? Que es este de acá. Se nota que tenemos que usarlo, la verdad. Directamente porque nos piden que demuestre que existe un XC de forma que sea 0. Entonces, hay dos formas como bien convencionales de resolver este ejercicio. El primero es una enrolladura máxima, tipo aplicar while, es como muy formal, pero muy extenso. Y la otra es mucho más directa, pero más flight. A mí me gusta más la segunda. Así que vamos a verlo de la segunda forma, y si alcanzamos, podemos verlo de la primera. Ya, entonces, recordemos lo visto la semana anterior. Vamos a escribir con azul la respuesta. Sabemos que si tenemos un G o de F y ambas son continuas, entonces, sí, o sea, ambas continuas pondremos acá. Entonces, será continua la función. Por composición. Entonces, definamos entonces la función g encima de f, de forma que tengamos una g en función de x igual al valor absoluto de f, que es como una especie de cambio de variable. Ay, perdón. Como digamos que en vez de enrollarnos tantos con la función f, con el valor absoluto, creemos una función que es exactamente igual, pero como eje. Entonces, una especie de cambio variable / función que nos acomode más el resultado. Y esta será continua, entonces, por lo que vimos recién. Ponerle eje continuo. Y entonces vamos a usar el teorema de Weierstrass. ¿Qué nos dice el teorema de Weierstrass? El teorema de Weierstrass dice que si es continua y es acotada, perdón, es una f en unos corchetes entre a, b, y es continuo, entonces la función es claramente acotada y va a tener un mínimo y máximo en a y b. Entonces, vamos a decir, por Weierstrass, G también posee mínimo y máximo. Entre C pertenece a, b. Y claramente con f de c igual a 0. Porque si no fuera así, entonces podemos ponerlo por un así, si no, por contradicción, tendríamos un G de C igual a f de C con valor absoluto mayor a 0. Porque no importa qué valor le ponga al f, si no es 0, con el valor absoluto va a ser siempre mayor a 0. ¿Se entiende eso? ¿Se ha entendido hasta ahí? Creo que he ido me he ido un poco rápido. Sí. Así que, ¿van entendiendo bien? Yo como que no te entendí mucho la idea de la resolución, la verdad. Ok, ya. Primero vamos a ver que nos dicen que la función f es continua, ¿ok? Y si le aplicamos un valor absoluto, ¿el valor absoluto cómo se comporta?
Vamos a hacer un dibujito. El valor absoluto es una función en f de x, o sea, el valor absoluto de f de x, o sea, perdón, f de x igual al valor absoluto de x, es así. ¿Ok? Es esta función, bueno, se me fue un poco para el lado. ¿Esta función es continua? Sí. Sí, ok. Si nos dicen que la función original f, o sea, esta función, si nos dicen que esa función es continua, si le aplico el valor absoluto a la función, ¿será continua? Sí. Sí, por composición de funciones continuas. Porque al fin y al cabo estoy poniendo una función encima de otra función, y esa composición es continua como lo vimos la semana pasada. Entonces, entonces definimos esa nueva función, o sea, la función valor absoluto de f de x como g, y como valor absoluto mal compuesto con la función x que dijimos que era continua, g va a ser sí o sí continuo. Entonces, lo que aplicamos acá fue hacer este cambio de variable y definir que, como g es continua, puedo aplicar el teorema, y es acotado por los corchetes a, b, puedo aplicar el teorema de Weierstrass, que nos dice que g también, al igual que f, va a poseer un mínimo y un máximo, de forma que un c, o como tú quieras, x barra, como lo vimos en el resumen, va a estar entre a, b, con, sí o sí, que f de c debe ser igual a 0. Porque si no, si g de c no lo fuera, c no puede tomar ningún otro valor, porque no importa qué número tenga, si le aplico el valor absoluto va a ser mayor a 0. O sea, c puede ser menos 10, y compuesto en f con valor absoluto va a ser sí o sí mayor a 0. ¿Se entiende? Creo que Milla me había preguntado. Sí, más o menos. Y el tema de GeoF, ¿para qué definimos como eso? El GeoF. Fue el ejemplo para mostrarte de que el valor absoluto compuesto con la función f de x va a ser continua. Poniéndolo. Ya, gracias. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio. Entonces, como sabemos que tiene que haber un f de c igual a 0, también podemos definir ahora por ejemplo, un x barra. Entonces, sí o sí, muy feo. Existirá un x barra perteneciente a, b, tal que tenemos que la función g que es la del valor absoluto, con f de x barra, va a ser Luciano, menor o igual, dime. ¿estás seguro que el teorema ese es el del Weierstrass y no el del valor intermedio? El que nos asegura de que el C perteneciente en ese intervalo implica que f de C igual a 0. O sea, usé el teorema de Weierstrass al inicio para explicar el que posee un mínimo y máximo entre a, c, b. Desde este punto hasta acá, estoy usando el teorema de Bolzano, o el de valor intermedio. ¿Ok? Pero el valor de intermedio y el teorema de Weierstrass se complementan mutuamente igual. ¿Ok? Es más, si lo ven en el material docente, van a ser que es como casi lo mismo. Dale. Pero cuando estoy definiendo el que existe el mínimo y el máximo, estoy usando Weierstrass. No sé quién me preguntó. ¿Lo entiendes así? Sí, Ya. Entonces, vamos a... espera un poco, que creo que está muy oscuro. Permiso, vuelvo a partir.
Ya, ahora sí. Bueno, es bacán porque antes no, ni podía acercarme a prender la luz. Tenía que pedirle a alguien que viniera a prenderlo, a apagarla. Ya. Entonces, sigamos. Tenemos esta función ¿Te vaya bien? y esto lo Ah, lo podemos que sí, mamá. ponerlo igual. Tú dijiste que te habían dado calambre, no sé. Vaya a Pablo, quedar tienes el con- micrófono prendido. Y cuánto se llama, ¿tú qué hiciste para que después no molestara? Porque yo hice como que estiré un poquito, pero tampoco mucho más. Creo que lo voy a meter yo. Y Sí, ahí está. Listo. Lo siento, Pablo. Eh, ya, entonces, siguiendo con nuestra función original, que es así, lo único que hacemos es simplemente una composición, y tenemos que f de c va a ser igual a un medio con g de c menor a g de c. O sea, que sí o sí un medio de g de c va a ser menor a g de c. Y entonces, de esta forma, g no puede ser el mínimo de g, porque ya encontramos una forma de tener un resultado menor. Entonces, no es el mínimo de f de x. Entonces, ¿qué nos pedía el problema original? El problema original demuestra que existe un c tal que f de c es 0. Entonces, lo encontramos, pero a la vez definimos que este no era el mínimo, y por lo tanto, efectivamente tiene que ser sí o sí f de c igual a 0. Pero bueno, esta es la forma más flight para hacerlo. Ahora que son las 55, vamos a poder, hagámoslo de la forma más paso por paso. Entonces, vamos a ver el segundo método. Ya, el segundo método. ¿A alguien se le ocurre una otra forma de hacer este ejercicio? Ah, eso, ¿han visto sus sesiones con el profe? Vimos, sí, sí, vimos. Ah, sí vieron, genial. Ya, entonces puedo hacer de esta forma. Ya. Pero vimos subsucesiones. O sea, Sí, Y sí, recuerdo- subsucesiones, porque sucesiones se ven microcálculos. Ya, genial. Entonces vamos a resolverlo de esa forma. Lo primero vamos a usar el teorema de Weierstrass. Entonces, primero, usamos Weierstrass. Y vamos a construir, vamos a definir mejor, una sucesión que converja a un punto C. Una sucesión conveniente. Así, entonces, escribimos un x de barra igual a, que es nuestro mínimo para la función, porque está acotado, y que existe un y sub 0 perteneciente a como b, tal que nuestra ecuación original, esta de acá, vamos a copiarla incluso, tal que esta lo podemos escribir como f de y sub 0 menor o igual a un medio f de x sub 0. ¿Ok? Solo cambiamos las variables de forma
de que usemos lo que escribimos en nuestro parrafito. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos, como explicamos al inicio, van a ser una serie de sucesiones que van a converger constantemente a un punto C. Entonces, como son sucesiones, podemos definir lo siguiente. Si tenemos que x0 es igual a A, e y0 está entre A, B, podemos decir que x0, perdón, que x1 va a ser igual a un y0, entonces nuestra ecuación ahora se escribe como esta. F, o sea, valor absoluto de f con x1 va a ser menor o igual a 1 medio, valor absoluto de f de x0, y esto va a ser igual a 1 medio f sub 1. ¿Ok? Que es por lo que tenemos acá de... Entonces, con el mismo sentido, con el mismo raciocinio que hemos estado haciendo, podemos decir que existe un y1, un y sub 1 perteneciente a B, tal que la ecuación de nuevo se puede reescribir como el valor absoluto de fy1 menor o igual a 1 medio de f de x1, que al fin y al cabo, si lo ven es como lo mismo que está acá. Ponerlo en morado este. Como, no se nota nada. Como lo que está acá, pero si notan, lo que estamos haciendo es que con nuestra sucesión estamos constantemente cambiando y cambiando de forma conveniente para llegar a algo favorable. Y que eso es lo que es al final lo que queremos llegar. A demostrar que existe un C tal que f de C igual a 0. ¿Ok? Esperen que se me puso música de Mulan. Y ahora sí. Bueno. Entonces, ahora lo mismo que antes. Lo mismo que antes, o sea, lo mismo que hicimos acá. Y sub 1 igual a y0, ahora x, o sea, x sub 1 igual a y0, ahora x2 igual a y sub 1. Entonces, ya, entonces, ahora de nuevo reescribimos nuestra ecuación como el valor absoluto de x2 menor o igual a 1 medio, valor absoluto de x0 es igual a 1 medio del valor absoluto de f en A. Ya. Ya, entonces, ¿qué es lo que les he dicho todo el rato? ¿Qué es lo que ven de todo lo que hemos hecho? ¿Qué podemos definir ahora? Disculpa, Luciano, es que ¿Sí? me cuesta entender como que es que como que pasamos de un X0 a un X1, pero no entiendo por qué lo estamos haciendo. Como que Ya, me cuesta entender por qué de todos los pasos. Si es que podrías explicarlos como cada paso porque me está costando entenderlo. vale. Expliquemos qué hicimos cada paso. Para eso primero veamos el problema. La P1 nos piden que tenemos una función acotada, porque tenemos una función que va de A, B a los reales, y es continua. Y supongamos que para cada X, para todo X entre A, B, existe un Y entre A, B, tal que podemos definir lo que tenemos acá, que es el valor absoluto de f de y, va a ser menor o igual, siempre será menor o igual a 1 medio, el valor absoluto de X.
O sea, eso ya sabemos, siempre se cumple, ¿ok? Pero nos piden demostrar que existe entre esto un C entre A y B, o sea, un valor entre nuestro conjunto original, tal que si pongo la función en la función pongo el C, me da como resultado un 0, que lo puedes buscar, si graficas esta inecuación debería darte, podrías ver buscar el SF0, dependiendo de tu conjunto A, B, pero nosotros como nos piden una demostración, tenemos que hacerlo para cualquier caso. Entonces, bueno, la primera forma como lo hicimos fue con una composición de funciones continuas, y fue una especie de contradicción, usando Weierstrass y valor intermedio, para demostrar que C no es el mínimo de F, pero porque efectivamente el 0 está. Pero el segundo método, que es mucho más formal, lo que vamos a hacer es sucesiones y Weierstrass. O sea, que si existe una función continua, y es acortada, entonces va a alcanzar un mínimo y su máximo, y que con una sucesión, las sucesiones siempre van a converger, deberían converger a algo, si es que la función está acotada, porque si no se puede ir al infinito. ¿Se entiende hasta ahí? No, no sé cómo te llamas, porque no eres Milla. O si tal vez si te llamas Milla, pero... ¿Aló? La persona que me preguntó. Sí, estoy entendiendo. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a intentar construir una sucesión de elementos. Entonces, para eso nos ponemos un x barra conveniente que va a ser igual a A, que esa es nuestra cota inferior en nuestra función, y que entre ellos va a existir, al igual que como en el problema original, una y sub 0 perteneciente a A, B. Entonces, lo único que hacemos es escribir nuestra función original, que es esta, ponerle función original, como lo mismo, es exactamente lo mismo, pero con nuestros cambios de variable. Entonces, con esto, vamos a hacer de nuevo un cambio de variable entre comillas, y vamos a decir que ese sub 0, ese y sub 0, que existe entre A, B, va a ser el siguiente resultado de mi sucesión, o sea, x sub 1. Entonces, y todo eso define eso todo está bien definido. Espera un poco, a ver, ya, voy a de nuevo explicar de nuevo la resolución 1, pero terminemos esto primero. Sí, Benjamín, pero disculpen que para responder el tiro, si 0 no es el mínimo de f, se puede decir que está en medio de otros dos valores, entonces, sí, exactamente, porque nuestra función está definida así, y porque por la naturaleza de la función, que es una ecuación por un medio y el valor absoluto, entonces siempre tiene que ser positivo, entonces sí o sí puede existir un f y que sea negativo y el 0 va a estar, más que nada por eso. Bueno, volviendo al problema original, o sea, volviendo a esta resolución. Entonces, lo único que hago es un cambio de variable, de forma de que puedo solamente escribirlo de otra forma. Y después vuelvo con mi y sub 1, existe entre A, B, que es lo que definimos al principio del problema, y que cumple al igual que esta que es igual a la ecuación original. Entonces, y de nuevo definimos un x sub 2 igual a y1, que se escribe de esta forma, que es lo mismo que el paso que tenemos acá, pero con distintos valores. Son distintos valores al final. ¿Se entiende hasta ahí? Lo que queremos llegar con esto es llegar que si una sucesión siempre va a converger algo. Entonces lo que yo les pregunté es que hay algo extraño acá. ¿Qué es lo extraño? Es que estamos al final formando una subsucesión. Porque estamos haciendo, de alguna forma, converger nuestros datos desde nuestro valor x sub 0, que era a, que era la cota o sea, era el valor mínimo de nuestra función en el conjunto del dominio, hasta seguir subiendo, entre comillas, la escala. ¿Se entiende? Es lo mismo que haríamos, por ejemplo, si partimos con una función, no sé, una función f de x, que va del 0 al infinito positivo, vamos con x sub 0 igual a 0, x sub 1 igual a 1, x sub 2 igual a 2, exactamente eso. Pero esto estamos definiendo para cualquier función, para no ponernos un ejemplo, porque nos piden demostrarlo para todos los casos. ¿Se entiende mejor ahí? ¿Sí? Sí, entendí, pero ¿por qué dijiste al final también, por qué dijiste que eso era igual a un medio de FDA?
Porque, Al- porque al final, porque esto, lo que está acá, es lo mismo. Porque x sub 0 igual a. Eso fue lo que escribiste al principio, ¿no? ¿Sí? Lo que escribí al principio. Acá. X sub 0 igual a. O sea, x barra igual a. Eso es, puse un x barra. Debe ser un x sub 0. Ahí sí. Entonces lo que estoy haciendo es la función que está a esta izquierda, como correrla. O acercarla. Aún no sé. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que estamos viendo es que estamos creando una sucesión. ¿Con qué elementos? ¿En qué elementos estamos creando una sucesión? Disculpa, ¿podéis subir un poco? Porque hasta la parte roja, la tal que abajo. Lo último destacado en rojo. Eso. Gracias. Ya ahí sí. Y entonces, estamos creando una sucesión. ¿Con qué elemento estamos formando la sucesión? Si alguien lo sabe. Nadie. Ya, bueno. Estamos creando una sucesión entre los valores de A y B. Una sucesión entre A, B. Con al fin y al cabo, con un x sub n, con n los naturales del 0 al infinito positivo. Entonces, bueno, no sé si es necesario, pero vamos a ver que n es menor, va a ser menor o igual a 0. Entonces, podemos definir la función así. Tenemos que el valor absoluto de fx sub 0 va a ser menor o igual a un medio f valor absoluto de a. ¿Ok? ¿Van bien? Sí, estamos bien. Si alguien tiene dudas, alguien se ha perdido un poco, porque ya vamos a concluir entonces, o sea, concluir este ejercicio, para que todos puedan entendiendo. No, no, ya. Ya. Lo otro que podemos hacer es que si tenemos que f de x sub 0 es menor o igual a un medio, que es un medio al final es 0,5, si el 2, el denominador, va creciendo, el resultado de f va a ser menor, ¿o no? Sí, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, entonces por sucesión, también podemos definir que f de x2, para este caso, es menor o igual a un medio de f de x1 menor o igual a 1 partido en 2 a la 2 en f de a. Por la sucesión que esto me quedó muy grande, como 4. Entonces, con esta que tenemos acá, que es nuestra sucesión original, podemos escribirlo como f, el valor absoluto de f de xn menor o igual a un medio elevado a n por f elevado a a. Perdón, por f elevado a a, por f de a con su valor absoluto.
con ello, entonces con esto podemos hacer una implicancia. ¿Qué tenemos acá? Si tenemos una sucesión y tiramos un límite, que el límite tiene que ser del n al infinito, ¿qué pasa? Perdón, como una sucesión no de x a n. ¿Hacia dónde iría? A cero, ¿no? Exactamente. Iría a cero. Sí, la manera flight sí sirve para el control. Exactamente. Iría a cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la sucesión xn no, puede no ser convergente. Pero ¿qué es? Pero sí o sí, ¿qué podemos sí o sí decir de esto? Podemos decir, afirmar con completa seguridad que sí es acotada. Entonces, podemos usar el teorema de Weierstrass por el teorema de valor medio y Weierstrass podemos afirmar que podemos que tenemos una subsucesión convergente y que vamos a llamarla de cualquier forma, la llamaremos XL sub n. Entonces, al igual que en el paso anterior, vamos a definir un nuevo límite para C. Entonces, como C igual al límite de XLN con n al infinito. Ok, entonces, ¿qué tenemos de esto? Lo que tenemos es que si la función f en C es igual al límite con f de x sub ln de n al infinito, por cierto, al infinito positivo en todos los casos, esto será igual al límite de f con xn igual a 0 con con n al infinito positivo. Entonces, volvemos a lo que nos pide el problema. Lo que nos preguntan es, ¿existirá un f de s y tal que f de 0 es 0? En efecto. Ya que nuestra subsucesión dice que sí o sí será acotada, y tal vez no convergente, pero con C sí o sí va a ser 0. Entonces tenemos que, esto es cierto, por esto que tenemos acá que, no, ese,
No trabajar, creo que no alcanzamos a trabajar en ejercicio porque son 30 personas y son muy poquitos, o sea, son menos, son 27, así que no, porque somos muy pocos y falta un ejercicio más por ver. Y creo que aún no les mando el ejercicio. Lo que pasa es que como el profe nos dijo que lo íbamos a trabajar en la segunda parte del auxiliar, nosotros con mi grupo nos juntamos, nos quedamos hasta las 7:30 para trabajarlo. Y acá en la Ya, baja. perdón, ya, te llamas Mirai Salazar, ¿verdad? Sí, Dime el número de tu grupo. déjame verlo. Por mientras, ¿se entendió esta resolución más formal? El 11, grupo 11. Es el grupo 11. Ya. No se entendió, Benjamín Gallardo. Un minuto. Ya. Mía, ya te mandé un mensaje al foro. Ya. Benjamín, ¿qué no se entendió? Sí, exactamente. O sea, sí a lo que me dice Javiera, o Javier, no sé. Sí, si hay que tiende a cero, entonces nuestra suposición conveniente va a tender a cero. Queremos que esto ocurra. Benjamín, ¿qué no se entendió para poder verlo bien y pasar al problema 2? Ah, ya. Una pregunta, Dime. que subiste como el link para marcha, pero no me salen los ejercicios. No, no, los ejercicios están en el apunte, pueden verlo. El ejercicio semana 1, 11, es con el apunte que le subí al material docente. Ya. Ya. ¿Alguien tiene una duda para pasar al programa 2? ¿O quieren que le explique? Es que no quería, debido a que no somos muchos, no quedar el paso a hacerlo de la tarea o sea, la tarea de la auxiliar, o sea, de los ejercicios de la semana, pero si quieren les puedo explicar a todos, si está en su integrante o no, explicarles cómo va a ser y específicamente qué onda, porque aún no se han publicado y todo eso. ¿Prefieren eso o ha sido con el problema 2? Si les comparto pantalla por mi computador y les muestro qué onda. Ya, lo voy a explicar. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla por acá un rato. Mm, ya. Voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve? Creo que debería verse. Se ve mi pantalla. Se ve mi computadora, ahora se ve Chrome. No. No se ve Chrome. Sí, se ve. ¿Se ve o no cursos ahora?
Ah, sí, ahora sí. Ya. Eh, ya, entonces, tienen es como la tarea formal, les muestra el plazo. Aquí tienen la rúbrica, aún no está publicada, pero es como lo que subió el profe como foto acá, que es lo que tienen que cumplir. ¿Ok? Les expliqué cuando la universidad, curso, integrantes, profesores, etcétera. Si tienen todo lo de esta línea, deben tener un 7. Y lo que yo les voy a mostrar por un ejemplo que les subí al grupo 11 recién, es que cada grupo tendrá asignado 2 ejercicios y un problema del apunte. Entonces, vamos al apunte acá. Aquí está viendo vamos a ver el apunte. Entonces, vamos a la sesión final del apunte. Ya. El apunte tiene como 3 sesiones. La sesión de la materia, donde están los teoremas, los demuestran y todo eso. Está la guía de ejercicios y la guía de problemas. En la guía de ejercicios, ustedes pueden ver que, por ejemplo, no sé si, ya, voy a dejar de usar sencilla la palabra, pero tiene resoluciones más directas. Por ejemplo, dice, consideremos la función f definida por la ley f de x, la de Dirichlet. Es muy parecida. Termina el ejemplo de teoría probando que f no es continua. Para así tienen que solamente resolver ese ejercicio, copiar y pegar el ejercicio, el problema, y responder el Creo que ejercicio. no se ve. No se ve. No aparece ya. A ver, voy a intentarlo de nuevo. Qué raro. Ya, ¿y ahí se ve? Luciano, ¿Mm? sabes que creo que es porque estoy compartiendo 2 pantallas. Es que aquí no voy a estar compartiendo. A ver. A ver, puede que sí, ¿no? Sí, ya, ahí se ve. Ahí sí. Ahora sí. Ya, perdón. Voy a explicar de nuevo todo. Mil disculpas. Ya. Si ustedes ven, esto es por formalidad, para que tengan como conocimiento de lo que tienen que hacer. Aquí está como la rúbrica y la información que necesitan que les pedimos, como mínimo. Entonces, entregar lo del el profe, la universidad, los datos, el integrante, un resumen corto, pueden usar el que yo les subí, con los teoremas, y pueden, si ustedes quieren hacer una demostración, que están a la punta al final. ¿Ok? Entonces, esto es como, digamos, estoy grabando esto, voy a escribirlo por el chat. Ya. No, justo se lo mandé a alguien directamente, espera. Es eso, al final. ¿Ok? Lo que nos interesa es que puedan resolverlos. Entonces, tienen lo de van a tener 2 ejercicios y un problema. Y lo otro es la evidencia de trabajo en equipo, que es simplemente, por ejemplo, que pueden como todos confirmarme de que lo hicieron. ¿Ok? Así como, no sé, que al final dijeron un párrafo chiquito diciendo así como todos nos comprometimos que lo hicimos por igual y nadie hizo. Si alguien tiene un problema con algún integrante del grupo, me envía un correo a mí o al profesor y vamos a buscar la solución. ¿Ok? O sí, porque si no se les baja la nota. Entonces vamos a ver el ejemplo que le mandé a Milla, al grupo de Milla, que están todos reunidos. Tenemos los problemas de la semana. Entonces yo les dije, tienen que ver el ejercicio de la semana 1, el 11, el ejercicio de la semana 2, el 1, y el de la guía de problemas de la semana 2, la P7. Entonces uno va chuta, me fui de nuevo para acá. Tenía ya la otra pantalla guardada. Entonces vamos a material docente, vamos al apunte del curso. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? El grupo de Milla, por ejemplo, tiene para la guía de ejercicios de la semana 1 el problema 11. Entonces tiene que estudiar el dominio y continuidad de las funciones cotangente, secante, cosecante. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, pueden dibujarme cómo es la función en un gráfico y es decirme cuál es su dominio y su continuidad. Es algo que incluso pueden buscar en internet y le aparece al tiro en GeoGebra, un Wolfram. Y también tienen los ejercicios de la semana 2. Entonces vamos a la semana 2.
y tienen el problema 1, ¿no? 1. Y tienen que resolver este ejercicio, que se resuelve de forma directa, no es complejo, no queremos una resolución muy larga. Entonces, y lo otro es un problema. El problema 2 de la P7, el de la semana 2, la P7. Este problema, que este sí es un poco más largo, tienen que pensarlo un poco más, y por eso igual son 5 integrantes, son más, no es una persona. Entonces lo que nosotros queremos es que resuelvan estos dos ejercicios y un problema. No hagas un resumen, que como les digo, es todo lo que tienen, que yo les subo semanalmente, y si usan algún teorema, defínanlo, o sea, si van a usar alguna definición, teorema, lo escriben, y pueden tal vez demostrar una, dos, o demostrar el que es más importante. Las demostraciones están en el apunte, y si la demostración está en el apunte, o me mandan un correo, o pueden buscarla por internet, o pueden hacer ustedes demostrarlo. Y eso es Una semanalmente. ¿Sí? pregunta es que creo que en la P7 como que nos piden ocupar un teorema que no hemos visto. Está o sea, si no lo han visto, lo deberían ver el viernes, pero igual yo en el resumen de esta semana ya se lo subí. Por si acaso. Que es el que está acá. Ya, es que igual todavía vamos con lo de los teoremas de valor del intervalo abierto, Ujú. de intermedios, perdón, y el de Weierstrass. Entonces no sé si lo alcancemos a ver el viernes. Sí, te confirmo que sí o sí el viernes lo va a ver el profe. Sí o sí. Igual la definición está acá. Esto es lo que tienen que ocupar para ese problema. Y si no si no lo hace, voy a retarlo. ¿Cómo lo reto? No sé, le puedo pegar una patada con mi bota cuando vuelva a la universidad. Ya, ¿cómo se saben? Ya, alguien me pregunta si cómo voy a hacer que ejercicio nos tocaría. Yo ahora es un caso especial y también me sirve como ejemplo de que a mí ya le subí, como su que voy a estar listo, le subí al tiro cuál es un problema, que los problemas los asigna el profe, son al azar, de forma que cada grupo tenga problemas distintos. ¿Ok? Y yo se los voy a publicar, apenas termine el auxiliar, se los voy a publicar, porque aún me falta asignar algunos grupos. Entonces, vamos a volver al apunte. Lo voy a cerrar ya. Entonces, cada semana, en el apunte oficial del curso de este semestre, tienen la primera parte, que son las demostraciones, teoremas, definiciones, algunos ejemplos, lemas, propiedades, proposiciones, y después tienen lo que es una guía de ejercicios, que son los ejercicios, son como que tienen una resolución más directa, y tienen 2 de estos. Verifiquen bien que es 7 de la semana 1 semana 2, porque se lo vamos a especificar, y después tienen una guía de problemas. Entonces, cada semana vamos actualizando esto. Vamos a decirlo, de la semana 3 resuelvan el ejercicio 1 y 7, y el problema, y de la semana 3 también el problema 2. Entonces tienen que ir que los problemas son estos, dice guía de problemas, y estos son la guía de ejercicios. ¿Alguna duda? Ya. Y cuando pasen derivadas, ¿será el apunte el primer trimestre? No. Vamos a usar el apunte, el apunte de diferencial de este ramo y no de integral cálculo. A menos que, aunque no creo, digamos que vamos a usar el otro. ¿Alguna duda? Nosotros tenemos una pregunta del ejercicio. Si es que tenemos que demostrar algo, ¿tenemos que ponerlo en el mismo documento como la demostración? O sea, por ejemplo, si ocupamos una propiedad y todo eso, ¿lo ponemos en ese mismo documento o lo tenemos que rotular en otra parte? No, Como en pueden algún- decir un documento. Ah, ya. Sí, Ya, o sea, gracias. obviamente si son ordenaditos, por ejemplo, orden me refiero a lo primero, ya,
los integrantes, el profesor, la sección, no sé si el auxiliar sea necesario. Poner el resumen y después resolver los ejercicios. Poner el enunciado así como, aquí inician los problemas. Ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 1, resolución de ejercicio 2, resolución, problema 1, resolución. Y después y me marcan tal vez con otro color o me ponen el cuadrito la demostración que ustedes creen que es necesaria hacer. ¿Se entiende? ¿Alguien me pregunta si en la semana de control va a haber tarea? No, no debería haber tarea en la semana de control. No. Alguien me pregunta si como ya estamos en la semana 3 nos tocaría hacer en sí 3 ejercicios de una. No, cada semana van a hacer 3 ejercicios. No lo sé, Milla, no sé si tendremos más horas en la clase para avanzar. Pero, insisto, es bastante, se ve mucho, se ve demasiado, pero no es tanto. Lo más como latero va a ser resolver el problema. No lo sé, Milla, no sé si van a tener esta en parte de semana. Insisto, yo cada semana igual les voy a subir contenido y pueden Un copiar y auxiliar, pero pegar. ya estamos terminando. ¿Cómo? ¿Ya van a comer ahora? No sé quién está hablando. Ah, ya, pues, ya me lo decía. ¿Está con fideo? Sí. ¿No queréis tomar once? Fideo. Video. Sí, bueno, Videos de entonces, 11. Ya. Francisca, te voy a mutear. Qué rico 11 de fideo. Yo tengo hambre, la verdad, no he tomado 11 aún. Ya. Eso. ¿Dudas? Porque ya estamos terminando. El problema 2 no lo alcanzamos a hacer. Pero era más cortito y le tengo la pauta de lista. Cualquier duda me puede enviar un correo. ¿Ok? Les voy a responder. Bueno, creo que por tiempo no alcanzamos, así que voy a dejar de compartir. Ya. ¿Dudas? O si no, a dormir. ¿Cuándo empieza el tiempo para estos primeros ejercicios? Partió hoy. Es hoy hasta el 30 de agosto. Por eso se los voy a publicar al tiro. Apenas termine esto y suba al auxiliar, voy a estar publicando los ejercicios. Para cada grupo. ¿Ya? Entonces damos por finalizado esto. Chao grabación, chao grabación. Vamos a hablar más. O sea,